hacía tiempo no venía a Ciudad Bolívar a inaugurar un colegio. Logramos en aquel entonces, siendo alcalde, 23 sedes entregadas y 22 en construcción que pasaron al otro gobierno. No tuve el placer de venir a ninguna de esas otras 22. Desapareció nuestro nombre de esos discursos, como desapareció con el cable que llamamos Metrocable, del Teatro El Ensueño, que es un ensueño en Ciudad Bolívar, Teatro del Sur le llamamos, de la misma calidad del norte, y otras muchas obras, y desde ahí dijimos, nosotros no tenemos por qué silenciar a quienes han puesto algún tipo de colaboración usando el dinero público, que siempre es del público, no es lo mismo que un dinero privado. Y por eso esta obra que se hace de alguna manera entre el expresidente Duque, que empieza a hacerse, que se planifica, y Claudia López, hoy lo entregamos después de ya 1 año y medio, casi 2 años, pues terminada, y rápidamente. Así que los constructores merecen aquí un gran aplauso. A veces se demoran como elefantes blancos, pero ha tenido una rapidez tal que podemos nosotros entregarla después de una financiación de cerca de 13,000 millones de pesos del gobierno nacional y de 19,000 millones de pesos del gobierno distrital, cerca de 32,000 en 10,000 metros cuadrados, es decir, eso da una cifra de 3,200,000 pesos metro cuadrado, que siempre hay que tener como referente en las diversas obras que se implementan en el país y en el distrito. Son referentes importantes para que cada peso se invierta de la manera más eficaz. Indudablemente en los gobiernos últimos, y no me refiero solo desde el mío, desde Lucho prácticamente viene un esfuerzo de inversión pública distrital importante en el frente de la educación pública. Ya sería bueno hacer un inventario de cómo se ha renovado la infraestructura escolar. Antaño era un problema, hace unos años, un colegio público en la ciudad de Bogotá. Eso ha cambiado sustancialmente. Sobre ese cambio de infraestructura, en mi opinión, debe construirse un fuerte proceso de universalización de la educación superior. Aquí ya hay una falla en Bogotá. No hablo del país, que está mucho más lejos. En los indicadores de cobertura de la educación superior, lo que descubrimos en Bogotá, gracias a estas infraestructuras que empiezan cada vez a ser la mayoría, es que se puede impartir educación superior en los colegios, en unos grados, tal como hacen los europeos, acreditada, de tal manera que cualquier joven aquí, hombre o mujer, empiece a sentir en su propio colegio el que puede tener una profesión. Y eso cambia el panorama, porque hay una perspectiva de futuro que en muchas regiones de Colombia no se tiene, casi que es negativa, casi que es el no futuro que decían en algún tipo de libro. En Bogotá se puede construir esa perspectiva de futuro, lo que hace que la calidad educativa salte. Escuchaba de usted un tema que a mí me parece que es sustancial, y es que no es solamente el ladrillo. El ladrillo a veces es lo que queda en la mente. Hicieron una obra, dicen, pero lo más importante es el cambio del contenido de la educación, a donde poco hemos ido. ¿Cierto? Hemos entregado mucho ladrillo, sí, en Bogotá sobre todo, en el resto del país no es tan cierta esta afirmación, pero no nos hemos adentrado a estudiar qué se enseña
Hicimos algunos trabajos en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio. Dijimos que se estudie historia por fin, después de que se quitó. ¿Cómo es posible que no sepamos de dónde venimos? Si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber para dónde vamos. Sociedades que se pueden embrutecer respecto a su propia historia, a desconocerla tanto que la repite. Y al repetir la historia, decía algún filósofo por ahí, se pasa de la tragedia a la comedia misma. Eso no puede ser. Nuestra niñez, nuestra sociedad, a través de ella, tiene que conocer de dónde viene, cuál es su raíz, por qué somos así o por qué somos asá y por qué aquí es diferente que en otro lugar de Colombia. Esa raíz histórica es fundamental. Dijimos que había que dotarnos de más matemáticas, porque la inteligencia artificial va a cambiar todo, y no necesariamente para bien. Y en Bogotá tenemos que saber qué es eso de inteligencia artificial. Es en los sistemas educativos de mejor calidad que hayamos alcanzado en las regiones de Colombia, en donde podemos tocar a partir de la matemática y el algoritmo, la robótica y otros fenómenos informáticos. ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Yo cuando era relativamente joven empezaban a usarse estos aparatos. El Viper fue uno, no sé si alguno se acuerda aquí, el pobre Viper, que le sonaba a uno, y alguien me está llamando y me dio un pequeño mensajito y no se podía más. Esto cambió radicalmente en términos de unos años. Ahora lo que podemos hacer con un celular es muchísimo. Antes solo eran las llamadas. Ahora es una pantalla de computador real andante a través de la 5G. Pero la inteligencia artificial va a tener un desarrollo aún más rápido. Es decir, vamos a apagar los ojos y al despertarnos, estar en otro mundo. Es obviamente muchísima más rapidez de la banda ancha, pero es una enorme cantidad de información de tal manera entregada que vamos a confundir qué es la realidad y qué es lo virtual, aún caminando. Es un mundo indudablemente poderoso y peligroso, porque si un ser humano no sabe si lo que está viendo es real o no, si lo que está sintiendo es real o no, porque los algoritmos matemáticos tienen tal perfección que confunde a su cerebro, tenemos un problema. Un problema que el físico Stephen Hawking, ya muerto, decía que podía acabar con nuestra humanidad. Así que es un tema. ¿Y cómo nos estamos preparando? Pues obviamente no podemos desde el primer mes saber todo lo que corresponde. Tenemos que prepararnos desde pequeños, pero rápidamente en eso, de tal manera que no nos destruya. Alguien decía, no se trata de enseñar entre estos muros el qué pensar, sino cómo pensar. Cómo cada niño y niña de aquí salen con las herramientas para saber pensar. Y en eso la calidad del maestro, en eso muchas calidades son fundamentales. Si se enseña a la maestra o no se le enseña, si hay plata pública para que haga sus posgrados en la mayor calidad posible, de tal manera que se pueda transmitir rápidamente al niño y a la niña una preparación para saber pensar en el siglo XXI en nuestra sociedad. Es un salto. En Bogotá hay una gran ventaja. A partir del año 2012 se saltó en calidad educativa si se piensa simplemente en competencia en los exámenes internacionales, hasta llegar a casi tocar el promedio OCDE. Promedio OCDE no es que sea lo mejor, pero es un hito. No hay otra región de Colombia. Ese salto 2012-2015 que se mantuvo, y eso es importante, no bajó, no fue una moda, sino que se mantuvo en el gobierno Peñalosa, Claudio López, que ha terminado, acaba de terminar,
pone a Bogotá en unas circunstancias especiales, porque hay que dar el otro salto. El otro salto no puede ser cómo competimos a ver quién es mejor que el otro, y cómo nuestra nota es azul y la otra es roja, como pasaba en mi época, sino cómo logramos que se universalice la educación superior en la ciudad de Bogotá y cómo logramos que Bogotá pueda entonces, a partir del conocimiento, articularse prósperamente con el mundo sin caer en los peligros que hoy acechan al mundo. Ese es un reto que queremos dejar. Fue lo primero que conversamos con la señora Claudia López antes de irse. Dejamos unos acuerdos con ella, es difícil acordar, pero bueno, dejamos unos acuerdos que tenían que ver con los multicampus universitarios en el sur de Bogotá. Hablamos de una facultad de inteligencia artificial en Usme. Nosotros logramos hacer algo en Kennedy y Bosa, ahí en los límites, que se podría volver mucho más grande, y en Suba, dijo ella, en norte, noroccidente. Yo creo que esto sería importantísimo para la ciudad, porque cada niño aquí tendría la opción de decir, no, es que yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero informático, no sé qué, yo voy a ser de la robótica, y que no sea simplemente un sueño, sino que sea verdad. Y eso es un poco nuestro papel como papás, como miembros simplemente de la sociedad o como gobernantes, que esos niños puedan cumplir sus sueños. Para eso estamos aquí, para nada más. Lo demás es carreta. Entonces, gracias por haberme escuchado y muy amables.